de este acontecimiento. Ayer nomás se hablaba mucho de la estrella de Belén, y que se va a volver a ver en el año 2080, y que se relacionaba con la llegada de los Reyes Magos en aquel tiempo, junto al establo donde nació Jesús, el niño Jesús. Y para eso estamos en comunicación con una autoridad realmente en este tema, con el padre Víctor Luis Cabañas. Él es sacerdote salesiano, doctor en Biblia y un hombre que ha recorrido muchos los lugares históricos de la humanidad, ¿no? Estuvo por Roma mucho tiempo, en Tierra Santa también, y para nosotros es una satisfacción enorme tenerlo en comunicación aquí en PDS Radio y TV Digital. Padre Víctor, Arturo Garoso le saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes. Arturo, muy buenas tardes, y a toda tu audiencia también. ¿Qué es lo que le podemos decir a la gente respecto a la Navidad, a cómo comenzó todo esto, para ir interiorizándonos y ver si tenemos respuestas a otras interrogantes que aún hoy, a pesar del tiempo, persisten, ¿no? Sí. Entonces, Arturo, mira, escuché que estaba diciendo una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que muchas veces nos centramos en las cosas externas, claro, evidentemente, ¿verdad? Pero lo elemental, si nosotros, así como buenos cristianos, queremos celebrar una buena Navidad, esto significa para nosotros, yo siempre el domingo pasado, ¿verdad? Antes de ayer, ¿verdad? 10 martes, antes de ayer, ese cuarto domingo justamente nos presenta en la lectura dos palabritas claves para entender bien lo que es la Navidad. Lo que es el recuerdo simplemente, y eso puede ser lo que vos decías, ya llegó a la pan dulce, ya llegó a la decir a mí, o vayas a santa, se o bajata, etcétera, etcétera. Eso es recordar simplemente, es como mirar una fotografía, yo le decía a la gente, y vos te mirás en esa fotografía y te recordás cuando era jovencito, cuando era mitad y cuando recibiste un título, cuando fue esto o aquello. Pero la Navidad verdaderamente, según nuestra fe cristiana, es un memorial, y esa es la palabra clave que aparece tantas veces en la Biblia incluso, ¿verdad? Siempre, desde el Antiguo Testamento, siempre te habla de un memorial. Uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia entre un recuerdo y un memorial? El recuerdo, como te dije, es solamente mirar algo y te recordás lo que había sucedido, pero ocultado, bebé, es claro, algo estático. Sin embargo, el memorial es hacerlo realidad hoy. Eso que sucedió antes vuelve a suceder ahora. Es decir, la propia vida se vuelve a realizar. Eso significa entonces el memorial. Entonces, esa palabra clave de este cuarto domingo me parece que es esencial ante esta pregunta que vos me estabas diciendo y que todas las personas que estamos ahora escuchando y estamos reflexionando en este momento sobre esta preguntita tan linda, ¿verdad? ¿Qué es la Navidad? La Navidad es un memorial. Es entonces que verdaderamente entonces Dios pueda volver a nacer, que Dios nace de nuevo hoy, 2020, de nuevo Dios se hace presente. Ciertamente que de una manera diversa, ¿verdad? De nuestra historia, de nuestro contexto histórico, en esta realidad que nosotros vivimos hoy, que ya no es más de hace 2020 años atrás, era cuando Jesús nace en ese establo, etcétera, etcétera. Hoy el verdadero pesebre somos nosotros. Y fíjate que en esa pedagogía tan linda de la preparación de la Navidad, nosotros encontramos lo que le llamamos el tiempo de Adviento. Ciertamente que estamos todavía en este tiempo de Adviento, que va a ser hasta el 24 Nochebuena y Navidad el 25, ¿verdad? Es el tiempo de espera. Y pedagógicamente también se nos va explicando lo que es la Navidad. Porque fíjate que ese primer domingo y toda esa primera semana del tiempo de Adviento, nosotros decíamos como idea central, con el profeta Isaías, que comenzaba la primera lectura del tiempo de Adviento, decía: Señor, ojalá rasgases el cielo y descendieras. Sí. Es decir, es un momento de una súplica, ¿verdad? Que el pueblo que nosotros estamos haciendo, y como que le decimos a Dios, ñande Yara, Yumina, Oreapetepe. Eso sería camina breve. Exactamente, es la primera idea, ¿verdad? Que está, y con eso comenzamos nosotros ese primer domingo del tiempo de Adviento, con el cual comenzamos, atención, todo lo que se llama el año litúrgico, de todo este año que va a ir hasta noviembre, ¿verdad? Del año que viene. Entonces, es interesante, porque lo primero que dijimos ahí fue
ojalá Dios descendiera en medio de nosotros. Señor mío, bueno, pedagógicamente, como te digo, escalón por escalón, el segundo domingo, Dios, según las lecturas, porque todo esto está bien pensado, está bien estructurado, ¿verdad? Domingo a domingo, da la respuesta a ese pedido que nosotros hicimos. Ese segundo domingo de preparación a la Navidad, Dios da la respuesta y dice, ajata vende a través del profeta Isaías de nuevo, pero dice, pero te voy a poner algunas condiciones. Qué interesante, ¿verdad? Vos le pediste el primer domingo que venga a vivir entre nosotros, Dios te responde y te dice, sí, me voy a ir. Voy a entrar en tu historia, pero necesito algunas condiciones. Te voy a poner. ¿Y cuáles son esas condiciones? Y tenés que preparar tu corazón, tenés que preparar tu vida, tenés que preparar entonces lo que nosotros le podemos decir, tu pesebre, pero el pesebre verdaderamente es nuestra vida, nuestro corazón, nuestro compromiso, ¿verdad? Porque Dios no puede venir, dice, si es que vos no estás preparado, si no me entendemos, ay, vaya página de Navidad. Por eso que es interesante, ¿verdad? Esta pregunta que hoy hiciste ahí, ¿qué es verdaderamente la Navidad, verdad? Sí. Entonces, el Señor mismo que nos pide y nos dice, hay que preparar la vida. Claro. Ustedes tienen que entender lo que significa que Dios viene y desciende, entra en tu historia. El tercer domingo, nosotros, la pedagogía, ¿verdad?, de la liturgia eclesial, decía ya, mira, ya que vos te preparaste, porque se subentiende que vos durante toda esa semana te preparaste verdaderamente y le hiciste caso a esa propuesta de Dios, entonces decía, bueno, dere ye preparas agüere, aquí está la fuerza del Espíritu. Entonces Isaías, de nuevo, que nos acompaña durante todo este tiempo, decía en su profecía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él verdaderamente me ha ungido. Es decir, el Señor viene, pero viene ya encarnándose en la vida del hombre, o sea, en cada uno de nosotros. Claro. Y después, como te estaba diciendo, antes de ayer, el domingo, nosotros decíamos con esas dos palabritas, lo que es el recuerdo y lo que es del memorial. Esa encarnación de Dios, ese venir de Dios con la fuerza de su Espíritu, no es entonces simplemente un recordar de lo que pudo haber sucedido hace tiempo en la Navidad, ¿verdad? Sino que verdaderamente es un memorial, decíamos, es un hacerse realidad aquí y ahora en tu familia, en tu trabajo, en tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar. La nene pocanero, entonces desde ahora dejar de serlo. Si vos estás robando al Estado, deja de robar al Estado. Si vos en tu familia sos un caburapó, que esto, que aquello, un infiel, que esto, que deja de serlo. O sea, son elementos bien concretos. Y eso quiere decir hacer memorial, ¿verdad? No es que nosotros recordamos nomás, el Jesucito que nació hace 2000 años. No. Ahora es un memorial. Vos tenés que hacer realidad la presencia del Señor. Y eso es verdaderamente lo que durante todo este tiempo se nos propuso. Entonces, el 25 de diciembre, que nosotros vamos a celebrar la Navidad, quiere decir que Jesús que nace en el corazón es un Dios que viene y que nos transforma concretamente. Claro. Podemos celebrar, podemos hacer chin, podemos hacer todo lo que vos quieras, pero eso tiene que recordar principalmente tu cambio y tu conversión, ¿verdad? Esa es la verdadera propuesta, Arturo. Exacto, es un aterrizar esa esa calidad de Dios en su nivel superior, ¿verdad? Al ser humano. Así mismo. Bajarlo en la tierra a través de la conducta de uno, de la actitud de vida de uno. Mismo. Porque viste que siempre, si uno lee y mira un poco la palabra de Dios, siempre es propuesta. Sí. Dios propone. Y ahora va a depender de nosotros que le hagamos caso o no. Eso mismo que vos decías, ¿cómo vamos a pasar la Navidad? ¿En dónde voy a pasar? ¿Qué voy a comer? ¿Chanchito, ovejita, sidra? ¿O mi aña pensar? Pan dulce. Eso es más bien, yo diría, eso tiene que haber, pero para celebrar nuestro verdadero cambio, porque verdaderamente estamos felices. Claro. El domingo también leímos esa segunda lectura que es espectacular y que da el sentido de esto que yo te estaba diciendo. Sí. Nosotros podemos hacer todas estas celebraciones, pero con Pablo él dice, demos gracias al Señor, etcétera, etcétera, y te pone a hablar alabanza de Dios y culmina diciendo, porque verdaderamente el Señor me ha cambiado nuestra vida y vino y entró en nuestra historia. O sea, Pablo nos está diciendo concretamente lo que nosotros ahora estamos hablando, ¿verdad? Y eso es entender, ¿verdad?, lo que es la Navidad. Es la propuesta, ¿verdad?, sí, para cada uno de nosotros durante este tiempo. Y claro, ya depende de cada uno. Así mismo. Y esa es la propuesta que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que anunciar, decir, que la gente verdaderamente pueda entender lo que es una Navidad, ¿verdad?
La Navidad es una celebración en sí, pero no es un festejo alocado, muy eufórico, sino más bien una reflexión, un análisis interior y cómo cambiar lo que hace falta cambiar. Así mismo, la Ujú. propuesta es siempre de un cambio, ¿verdad? Sí. Y por eso, después viene la alegría, porque cuando uno se siente renovado, ¿verdad? Siempre Claro. viene esa alegría, ¿verdad? Del corazón, y no es solamente buscar una fiesta alocada, porque eso quiere decir que naña entiende y esté, entonces naña y como se dice, Sí, y sí, por sí. eso es que después buscamos una alegría externa pasajera que no tiene sentido, porque Claro. uno no está en el fondo no está feliz o no está contento, ¿verdad? Ujú. Ya que vos tuviste, padre, mucha experiencia así vivida en el lugar de los hechos, ya supe, estuviste por Roma, por Israel, por Tierra Santa, ¿podés trasladarnos a esos sitios por donde estuvo Jesús? Claro que sí. Sobre todo en Belén. Jerusalén, en Belén. Claro, bueno, qué espectacular esta pregunta que me hace. Hasta sin poder saber nada porque es algo, verdad que lo tengo tanto en el corazón. Diez Sí, sí, años sí. yo tuve la dicha de pasar 10 años ahí en la gruta de Belén, ¿verdad? Ujú. La iglesia parroquial que están con los franciscanos se llama Santa Catalina, ¿verdad? Ajá. Que está todo con esta gran basílica del tiempo de Constantino, esta Ujú. basílica, estamos hablando del 313 en adelante, con su mamá, ¿verdad? La reina Santa Elena, que mandaron construir, ¿verdad? Toda esta basílica. Pero es interesante, ¿verdad? El hecho de estar en el lugar y celebrar, donde el patriarca, ¿verdad? De Jerusalén, celebra esa Eucaristía de la Nochebuena. Ujú. Ahí como nosotros también hacemos como estilo Cacupé para ellos el 24 Ah, de claro. diciembre. Entonces va el presidente de la República, entonces es una cosa, sobre todo de parte de Palestina, porque Belén está en la Palestina. Ah, en Palestina Entonces es está. una cosa hermosa, ¿verdad? Ahí más o menos en esta iglesia, en ese momento, entran unas 350 personas, o tal vez un poco más, 400, ponerle, porque Mm, se sacan todos los bancos, tienen que estar parados 4 horas, 5 horas, tienen que estar ahí parados, si no te sentan en el suelo, ¿verdad? claro. Pero una experiencia porque van de todas partes del mundo y eso solamente se puede entrar con tarjetas, ¿verdad? Que se Mm, pide con antelación. ajá. Ciertamente, como nosotros vivíamos ahí, entonces teníamos esa dicha, ese privilegio, ¿verdad? Ujú. Yo incluso después cuando volví aquí al Paraguay, porque yo volví en el año 2014, hace 6 años que estoy de vuelta, pero realicé unos 3 viajes justamente en ese tiempo de la Navidad para llevarle un poco a la gente y que conozcan un poco esa realidad. Los que fueron conmigo en esa época, si ustedes le preguntan, hasta ahora lloran de emoción, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo cuando entramos ahí en la gruta, ahí donde nació Jesús, que fuimos justamente un 25 de diciembre, al día siguiente después de esa misa. Primero tuvimos la misa de Nochebuena ahí con el patriarca, que después sale con el niñito Jesús, va caminando por el templo, despacito va pasando entre la gente que quita fotos, que le toca al niñito Jesús, que le da un beso, porque viste que es poca gente, porque no tenemos que pensar que allá son demasiados cristianos, ¿entendiste? Porque es Sí, una tierra de musulmanes y tierra de judíos, de ¿verdad? Y los judíos. cristianos somos solamente 3%. Ujú. Pero una gran alegría y mucha gente que se reúne, y como te dije, unas 400 personas que se reúnen esa noche, entonces uno tiene toda la dicha y la posibilidad. Entonces el patriarca, Pierre Zavala es el actual patriarca, que lleva al niñito Jesús y va caminando bastante, ¿verdad? Porque después tiene que pasar toda la basílica, pasa de un lugar a otro, ahí son dos basílicas prácticamente, la actual que está con los franciscanos y la otra que es la que fue construida por el emperador, ¿verdad? Ujú. Constantino, en Constantino, aquel sí. tiempo, en el 300, imagínate, pues, Ujú. del Y siglo, está del intacto, ¿no? 300 del siglo III. No, una espectacularidad. Sí. Y lleva ahí a la gruta y lo deja ahí al niño, ¿verdad? Al día siguiente, o sea, todo el 25 de las 12 de la noche, se pueden hacer misa cada 1 hora, ¿verdad? Ujú. Yo, gracias a Dios, también conseguí 1 hora para celebrar ahí en la gruta, ¿verdad? Ajá. Donde nació Jesús, porque lo que pertenece a los católicos es lo que se llama la mangiatoia, le dicen, o sea, el lugar, el pesebre, allí donde estaban los animales, ¿verdad? Ah.
porque la grupita donde nació Jesús, la cuevita, entonces esa pertenece a los cristianos que están ahí, que son los responsables. Entonces ahí nosotros no podemos celebrar la misa, pero celebramos ahí al lado, pegado, digamos. Pero ahí es un Qué experiencia, mar ¿no? de gente que va pasando y es una cosa maravillosa. Y te contaba toda esta gente que fueron conmigo, pero cuando entraban ahí, amargamente a llorar. Imagínate, esa experiencia. Claro. Incluso algunos ahí se arrodillaban frente a mí, me decía, y dame tu bendición, y se ponían a llorar amargamente, ¿verdad? Es una experiencia muy fuerte, ¿verdad? Y hasta yo también me ponía a llorar, ¿verdad? Porque cuando veía la fe de esta gente también yo decía, Jesús mío y Dios mío, verdaderamente cómo puedes tocar el corazón profundamente, ¿verdad?, del hombre. Hasta algunas personas, que te cuento eso entre paréntesis, ¿verdad?, que no hubo Viaguasuya, ¿verdad?, eso que nunca se va a la misa, eso que ojonte, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. cuando se encontraba ahí, era el que lloraba más amargamente. Oye, Sí. convertite en harina. O sea, son experiencias muy fuertes y muy Claro. hermosas, ¿verdad? Yo digo que hasta el aire del ambiente debe ser diferente, ¿no? Con una construcción tan antigua, rodeado hasta el clima debe ser diferente ahí, digo yo. Así mismo es. Y ahí es invierno en diciembre, ¿eh? Acordate. Sí, Entonces, sí, el ambiente es todo ese ambiente más recogido, sí. todo cerradito, ¿entendiste? Porque hace frío. Sí, Y sí, en sí. aquel tiempo, ahora con esto del, ¿cómo se llama?, sobrecalentamiento de la tierra, es un poco más diferente, era un poco más calor. Pero antes, supongo que verdaderamente era nieve pura, y mucho frío. Claro. Entonces, por eso es que entran en esa gruta y es ahí donde María le tiene a su hijo Jesús, ¿verdad? Y son así de estos elementos, como te estaba diciendo, tan lindos, ¿verdad?, que nos hace recordar y nos hace vivir profundamente nuestra fe. Yo mismo, como te estaba contando como sacerdote, al ver también, a pesar de que estuve 10 años ahí, ¿verdad?, de repente, en ese otro momento en que le veo a la gente como así, con esa... Y más todavía cuando yo veía a una persona que estaba alejada de Dios y o poco de señas de Yara, eso Sí. me animaba más todavía, ¿verdad? Es Y a mí asombroso, mismo ¿verdad? y sí, porque yo digo, este señor que nunca quiere saber nada de Dios, ahora viene de repente y uno dice, bueno, viene aquí a pasearse, a mirar un poco. Sin embargo, cuando entra y cuando se encuentra con ese ambiente y, como vos decís, con ese aire diferente Sí, de lo que por eso. significa el lugar donde nació Jesús, ahí de rodillas hace sorón. Y el momento en que se confiesa y pide Claro. perdón y todo es Sí, impresionante, sí. ¿verdad? Y Son cosas que a mí me han tocado mucho el corazón, ¿verdad? claro, y con el nacimiento de Jesús también se inicia una nueva era en la historia de la humanidad, padre. Así mismo es. Bueno, y de ahí, ¿verdad?, nosotros comenzamos todo un camino, ¿verdad?, de esa comunidad que se llama judeo-cristiana, ¿verdad?, porque Judeo-cristiana, ellos sí. eran judíos, Sí, sí, sí. Jesús es judío, los apóstoles son judíos, pero ellos entienden que allí en la vida y en la realización, el nacimiento de Jesús, está comenzando esa nueva era que significa el cumplimiento, ¿verdad?, de todo lo que Dios siempre había prometido ya en el Antiguo Testamento a través de los profetas, de los libros históricos, de todo lo que significa, ¿verdad?, lo que te dice la palabra de Dios del Antiguo Testamento. O sea, ellos descubren, ven, aquí en Jesús se realizó lo que Dios quiso, para la humanidad, para el hombre, devolverle su dignidad, devolverle, digamos, el camino de la rectitud, ¿verdad?, de la justicia, del amor. Padre, ¿hay una especie de itinerario de los lugares por donde pasó Jesús predicando? Bueno, generalmente, como vos dijiste, como yo estuve 10 años ahí, es que hay demasiado. Toda la Biblia vos abrís y todos esos lugares existen, ¿entendiste? Sí, sí, sí. Entonces, pasar por todos esos lugares es casi imposible en 20 días. Claro. Es imposible. Sí, sí, sí. Entonces, yo hago un itinerario y normalmente, como ahí la gente porque estuve 10 años y yo recorrí muchísimo. Y yo enseñaba ahí toda la parte arqueológica y la parte también de la geografía, ¿verdad? Y entonces yo normalmente comienzo y hago un viaje, ¿verdad?, del recorrido según el evangelista Lucas, porque Lucas
es el que te hace como que Jesús hace un solo viaje, ¿entendiste? En su evangelio. Entonces es más fácil seguirlo a Lucas. Entonces uno va pasando, ¿verdad? Yo más o menos procuro hacer de acuerdo a las etapas de la vida de Jesús. Porque tenés que saber también que Israel es muy pequeño, ¿verdad? Sí. Israel sería como todo el departamento de San Pedro, ¿entendiste? Eso es todo Israel. Sí. O Ipucuy, un poquitito más. De ancho tiene 80 kilómetros y en otras partes tiene apenas 10 a 15 kilómetros de ancho, ¿entendiste? O sea que es una cosa pequeña, no es la gran cosa. Entonces uno puede, y además, mira, la supercarretera, el modernismo que tienen ahí es una cosa impresionante, ¿verdad? Entonces es una cosa maravillosa. Visitar Israel es estar más que el primer mundo, por decir así, ¿verdad? Sí. Y entonces, cuando uno tiene todo bien organizado y cuando uno sabe, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí, yo tengo requete súper organizado, hasta incluso los horarios, ¿verdad? Yo generalmente por eso no le pido a las agencias, porque las agencias te llevan a 4 o 5 lugares, bla, 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 te llevan aquí y allá, te explican todo mal, porque no gran cosa, ¿no? Y entonces, porque viste que ellos hacen más bien por estilo peregrinación así de la agencia. Bueno, claro, por una cuestión comercial, con una mirada más comercial. Exactamente. Y entonces yo les quiero llevar verdaderamente y siempre. Hago una partecita del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Y cada viaje que estoy haciendo, yo ya hice 5 desde que volví. Ahora no pude hacer por el coronavirus, ¿verdad? Claro. Porque estábamos pensando hacer justo ahora en este mes de enero del próximo año, pero no podemos porque no podemos viajar, ¿verdad? Bueno, entonces estaba comentando que cada viaje cambia un poco el itinerario, pero sin cambiar lo esencial. Por ejemplo, Nazaret, el anuncio del ángel a la Virgen, la visitación en Karen, el nacimiento, evidentemente, Belén, después toda la parte de Jerusalén, porque ahí tenés 10.000 cosas para visitar, ¿verdad? A Jerusalén por lo menos le dedicamos 4 o 5 días, ¿verdad? Porque hay demasiadas cosas, el Getsemaní, las iglesias, el Santo Sepulcro, ¿verdad? O sea, todos los elementos esenciales, el Kidrón, el Muro de los Lamentos, ¿verdad? La explanada del templo, el Getsemaní, el Monte de los Olivos, ¿verdad? O sea, todos esos elementos, el Paternoster, Betfagé, Betania, todo eso, porque hay muchísimas cosas ahí en Jerusalén, ¿verdad? Pero después están los otros elementos fundamentales, Belén, nacimiento, Nazaret, ¿verdad? Y después aprovecho otros del Antiguo Testamento, que son alrededores, y como te digo, desde el norte de Israel hasta el sur de Israel. Por ejemplo, hay lugares hermosos, ¿verdad? Lo del Mar Muerto, lo de Engedi, todos estos son lugares que aparecen, ¿verdad?, en la Biblia. Masada también, hay lugares, después toda la parte de Beersheba, eso ya es el desierto, allá en el sur, ¿verdad? Y así muchos elementos tan lindos solamente dentro de Israel. Normalmente yo hago entre 16 y 17 días, son mis viajes para poder aprovechar bien. Claro. Y bueno, así un poco. Pero como te digo, el itinerario se puede ir sumando y se puede ir restando. Eso ya depende de cómo uno se organiza, porque toda la Biblia tenés allí en ese lugar. Exacto. Y solamente depende de cómo querés hacer tu itinerario. ¿Y el Santo Sepulcro, es posible describirlo? Bueno, el Santo Sepulcro fue construido también por Constantino a raíz del pedido de su mamá, Santa Elena. Y ahí es donde dice que, ¿verdad?, Santa Elena encontró la cruz de Cristo, ¿verdad? Y eso también es una cosa importante, interesante. Bajando ahí, lo único que queda del Santo Sepulcro actualmente es así como la Basílica de Caacupé. Porque nuestra Basílica de Caacupé, ustedes saben que esa es la parte, la cabeza nomás de la verdadera basílica. Sí. Si la basílica se construyera, nuestra Basílica de Caacupé, toda esa plaza tiene que estar construida, ¿entendiste? Sí, sí, sí. Entonces nosotros dejamos como plaza, así al aire libre. Bueno, el Santo Sepulcro sería igualito así que la Basílica de Caacupé, una cosa enorme, pero ese era solamente el lugar donde estaba verdaderamente el lugar de la crucifixión y el lugar de la sepultura de Jesús. En torno a estos dos lugares, que sería entonces el Gólgota, es donde se edifica Constantino con su mamá, ¿verdad? O sea, Santa Elena, edifican el Santo Sepulcro. Y toda esa plaza, eso es solamente para hacer una analogía, para que la gente se ubique, ¿verdad? Entonces, ahí había
un gran cuerpo de 5 naves, le dicen, 5 naves, o sea, es una basílica enorme. Ujú. Actualmente eso fue todo destruido porque lastimosamente en aquellos tiempos, ¿verdad? Muchas guerras contra el Sí. cristianismo. Y ya en tiempo de Corroe, estamos hablando del 600, ese fue el tiempo, el peor momento de la guerra que vinieron, ¿verdad? Contra, o sea, los persas que vinieron contra el cristianismo ahí en Tierra Santa y prácticamente destruyeron la basílica. Mira, destruyeron la basílica del Pater Noster, que está ahí en el Monte de los Olivos. Destruyeron el Santo Sepulcro. Destruyeron también las otras iglesias que estaban en el norte, ¿verdad? De Israel, ¿verdad? Todo lo que significa el lugar de la pesca milagrosa, etcétera. O sea, todo lo que encontraban a su paso y que encontraban iglesias cristianas iban destruyendo. Claro. Interesante, cuando se encuentran frente a la Basílica de Belén, no destruyen esa basílica. ¿Y saben por qué? Ujú. Porque en el frente, así, en la pared del frente de esa enorme basílica, estaban los 3 reyes magos, Ajá. como pintura. Y entonces tenían los vestidos de ellos. Y entonces ellos claro. miran y ellos se identifican y dicen, ¿cómo es esto? Estos están vestidos, eran los Reyes Magos, evidentemente, que vienen del Oriente. Claro, ¿verdad? exacto. Entonces, ahí ellos pararon y ese fue el momento, digamos, de la conversión, ¿verdad? O sea, para los persas se quedan atónitos y dicen, ¿cómo es esto? Mm. ¿Qué es lo que estamos destruyendo nosotros? Pero aquí están, dice, los persas, aquí estamos nosotros, dice. Nos estamos Y entonces, una para la autodestrucción, guerra, sí. exactamente, para la guerra contra el cristianismo, ¿verdad? Porque ellos dicen, había sido, nosotros estamos aquí. Y claro, porque estaban los Reyes Magos. Claro. Entonces, ellos se descubrieron ahí con las ropas. Menos mal que estaba pintado, ¿verdad? Sí. Porque si no estaba pintado, Amón de Man. también iban a destruir todo. Exacto. Y vos sabés que esa es la única basílica que no fue destruida. Ajá. Entonces, La de Belén. esa es la original de aquel tiempo. Ujú. Así es. Ajá. Y los persas siempre a lo largo de la historia y hasta hoy día son los más radicalizados contra el cristianismo, ¿eh? Así mismo es, así mismo es. Hasta ahora, Sí. Y de ahí, persecuciones ahí de ahí. en Irán, De ahí. ejecuciones, de todo Así un mismo poco. es. Así mismo es. Y ya también con la influencia, ¿verdad?, del islamismo encima, Sí, sí, ¿verdad? sí. Los persas más los islámicos, ¿verdad?, que prácticamente una lucha frontal, ¿verdad? Entonces, si ellos no hacen otra cosa es por una fuerza internacional, Sí, simplemente, ¿verdad? Porque si fuese por ello. Yo que vivía ahí, yo estuve 10 años, como te digo, uno sentía y respiraba muchas dificultades. sí. Claro que no hacían nada, ¿verdad? En el sentido así de violencia, pero porque estamos un poco en otro clima, ¿verdad? Sí, pero Entonces uno se cuida también. se sentía la amenaza. Sí, sí, Igual sí. estabas Siempre es claro, percibiendo. Pero ahora totalmente. la pelea directa tal vez no sea tanto contra el cristianismo, sino que sobre todo contra el judaísmo, Ajá. porque la pelea entre ellos realmente es muy fuerte, ¿verdad? Y nosotros quedamos un poco en el medio, como los pacificadores, ¿entendés? Claro. Porque el cristianismo nos llama a la violencia, ¿verdad? Y entonces, más o menos, pero los otros... Nunca hubo una respuesta cuanto violenta pueden. del cristianismo. No, por lo menos últimamente. Tal vez Claro. antes sí, ¿verdad? También era una forma como se defendían, ¿verdad? Sí. Tiempo de los cruzados, todo eso, ¿verdad? Así mismo. Pero ahora ya no. Padre, No, ahora no, absolutamente no, eso no entra, ¿verdad? claro. Padre, le agradezco el tiempo infinitamente y nos falta hablar, y seguramente en estos días vamos a tratar de hacerlo, acerca de lo que Cristo predicó en su recorrido, ya empezando a ser adulto, empezando a los 20, 22 años, hasta su crucifixión, ¿no? Hasta su final. Claro. Para hablar un poco Sí, del sí. contenido de todo lo que dijo Jesús en aquel No tiempo. hay ningún problema. Cuando quieras, y esto sí que nos va a llevar mucho tiempo entonces. Sí, claro que sí. Hay interesante tenéis la tema. El sentido teológico es profundísimo, ¿verdad? De todo lo que es el reino de Dios, porque Sí. eso es lo que él predica, el reino de Dios, Claro. así mismo. Padre, muchísimas gracias y que siga muy bien, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y saludo ahí a toda tu gente, ¿eh? Y Gracias. feliz Navidad para todos, ¿eh? Gracias, igualmente, padre. Usted está escuchando PDS.